Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:31, 7:31 en las Islas Canarias. Don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? Muy buenos días. Muy buenos días. Bien, estoy bien. Estoy bien, la verdad. ¿A usted le gusta el Quijote? A mí me gusta el Quijote, sí, claro. Bueno, claro. Pues tenemos un ciclo de Locos por el Quijote que empieza el 15 de abril, del 15 de abril al 20 de mayo, a las 7:30 de la tarde. Se puede asistir de forma presencial u online, porque el Quijote es mucho más que un libro. Sí. O sea, es el libro. La mejor novela de la historia, la primera novela moderna, un auténtico torbellino de locura, de humor, de aventuras, y que ya prefigura pues todo lo que son muchos de las características de la novela tal como la entendemos hoy en día, con los aspectos, cómo toca el aspecto psicológico de los personajes, cómo hay autorreferencias dentro de la obra, que es algo que hasta ese momento nadie había hecho en la literatura universal. Y referencias al plagiador o al Quijote de Avellaneda, incluso en la segunda parte. Hay muchas cosas muy curiosas. Tengo pendiente, perdón, sí, pero con mi hija es que tenemos pendiente, porque yo leí el Quijote hace muchos años, y lo cuento en otro momento, pero con mi hija tenemos pendiente releer los dos, bueno, en mi caso leer el Quijote los dos pronto, porque es un libro que hay que leer varias veces y yo no lo he leído varias veces. Perdón. Pues ¿cómo pueden ustedes acercarse a esta primera novela moderna? ¿Cómo pueden ustedes cabalgar con nosotros hasta ella? Pues muy fácil, asistiendo al ciclo Locos por el Quijote. Llamen al 91-616-2464, 91-616-2464 o escriban a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Empieza el próximo 15 de abril. Bueno, además de tener pendiente releer el Quijote, don Asís, ¿qué tal canta usted? Casi peor que usted. Casi peor. No le pediré que cante, pero sí que... De hecho, la canción de Princesa, yo conocí la versión anterior, lo de Juan Antonio Muriel. Yo esa no la conozco. Que es el autor de la canción y que es anterior a la canción de Sabina. De hecho, no decía y no hay más perro, búscate otro perro que te la dé, princesa, sino y no hay más leña que la que arde. Llegas demasiado tarde, princesa, y no hay más leña que la que arde, princesa. Cosa que a mí me gustaba más. Pero bueno. Juan Antonio Muriel. Sí. Antonio Muriel. Pues no había oído nunca. Ya, pero yo estoy aquí para enseñarle al que no sabe. Enseñar al que no sabe. Bueno, perdón, iba a hablar de cantar como... De cantar lo que no están haciendo los líderes socialistas que recibían fajos de billetes o los entregaban. Bueno, se está cantando bastante en el juicio, ¿no? Hay mucha gente aportando datos. Y empezamos el martes, sí. Miércoles... Oiga, es que hoy es viernes. Hoy es viernes ya, sí. Martes, miércoles, jueves. En 3 jornadas ya han quedado acreditados, pues no sé, esta tarde estarán firmando Ábalos y Coldo artículos del Código Penal en el Corte Inglés. Perdón, no sé si es lo que iba a hablar con Cantar, pero es decir... O sea, se está diciendo en sede judicial, se está firmando por personas además que no tienen interés en afirmarlo, porque se han autoimplicado en ello. Se está acreditando que en el PSOE se entregaban y se recogían fajos enteros de billetes procedentes de comisiones por obras públicas, y se entregaban en Ferraz abiertamente. Antes de ayer, aunque pareciera una cosa menor, no lo era, el hermano de Coldo García decía tranquilamente que él iba a recoger dinero y que, es decir, le dan un sobre con dinero y no sabía que había dinero porque había visto, digamos, pues meterlo o envolverlo, no recuerdo exactamente, pero no sabía cuánto. Es decir, no solo le daban dinero, sino que no firmaba un recibí porque no estaba recibiendo una cantidad concreta, sino un sobre. Es decir, en el PSOE se estaba entregando una cosa que podía ser dinero, podía ser droga, podía ser una bomba, podía ser lo que fuera. Y un señor que tenía por título ser hermano del asesor
de Sánchez, es un título que le habilita para llegar a Ferraz y recibir un sobre, dice, con dinero no sé cuánto, dije, hola, recibo me gustaría ver el recibo, ¿no? Porque, o sea, si alguien hace firmar un recibo cuando entrega dinero, cuando entrega un sobre que puede ser cualquier cosa, podía ser un paquete de droga, podía ser cromos, podía ser cromos, algunos son más valiosos que fotos porno, de 500, catálogos de sobritas. Quiero decir, es suficiente. Hola, doña Lucía Echevarría. Hola, José. ¿Es suficiente esto para que un juez, no digo el juez que está instruyendo esto, para que un juez así, esta mañana, entre en la sede del PSOE y lo intervenga? Porque no estamos hablando de que había dinero, no, estamos hablando de que un señor entraba por la puerta principal, no de noche, y decía, hola, vengo a por el dinero. Y le entregaban un sobre. Dice, ¿dónde? A la quinta planta. Vengo, le entregaban un sobre. En la sobrería. Sin recibo ni nada, porque, es para la Paqui, o cómo es que yo me resisto a aprenderme los nombres del personal. La mujer de Cerdán. Para la Paqui, no sé si se lo di a la Paqui o al propio Coldo o a tal. A mí me encanta el momento en el el que PSOE. Dice, ¿usted se acuerda a la señorita Sí. Pilar? No, nunca, jamás en la vida, no. ¡Ay! Así, o sea, esto lo metes en una película y te dicen lo ha sobreactuado. Sí. Dicen... A mí me pasa que tengo mala memoria para las caras, no asocio nombres a caras, tengo prosopagnosis, yo creo. Sí, que no. yo también. Tú también, Bienvenida. nos hace interesante. ¿Cómo ha dicho que se llama eso? Prosopagnosia. Es Prosopagnosia. un problema en el giro fusiforme y sí, es probable que lo tenga. Dificultad para reconocer rasgos faciales, su imposibilidad. No, pues entonces me pasa mucho que ¿conoces a no sé quién? No lo conozco. Entonces cuando entra por la puerta siempre me dice, ¡hola, sí! Es posible que lo tengas. Si queréis un momento de explicarte por qué, porque si tienes un cociente... Requiere un tratamiento, Lucía. No tiene tratamiento. No tiene tratamiento. Pero si tienes un cociente verbal muy alto que tienes... O sea, la explicación un poco para niños, soy listo, esto era es que si una parte del cerebro se desarrolla más, a veces otra pues no se desarrolla. No sé si la que se ha desarrollado en exceso, en mi caso, es la inteligencia o más bien. No, el cociente verbal, tú trabajas con la... ¿Cociente verbal? Sí, o sea, en realidad las Broca y Wernicke, las áreas de Broca y Wernicke... De verdad que estás haciendo una cosa que yo intento hacer en los programas, pero tú lo haces mejor que yo, que es aportar cosas que el oyente las escucha y cuando acaba el programa, cuando sea, aprende más de él. El oyente tiene que saber que si es muy despistado con las caras, esto se puede llamar prosopagnosia. Y que si el oyente, por ejemplo, es súper bueno con números o excepcionalmente bueno con letras o lo que sea, eso puede ser prosopagnosia. Pues, bueno, excepcionalmente bueno con letras, que me lo diga una escritora profesional, es más que un elogio. Pero hablando de prosopagnosia y de esto, me parece que el juicio lo que está mostrando, en mi opinión, es lo que yo llamo, debidamente, pero yo llamo la superioridad, el complejo de hiperlegitimación del PSOE, de la izquierda, y la pretendida superioridad moral de la izquierda. Es decir, si se hubiera hecho un relato mínimamente parecido del PP o de cualquier otro partido, de unos señores que van allí, que reciben y entregan fajos de billetes o bolsas enteras de billetes, es decir, no dicho, repito, por un enemigo, sino por varias personas que lo acreditan, y alguna de ellas que al acreditarlo o al confesarlo va contra su interés. Y resulta que esta máquina de dinero negro que se llama Partido Socialista sigue funcionando sin ningún tipo de control. Es increíble. No habría pasado en ningún otro caso, de ninguna empresa, de ningún... nada. Pero todo esto, bueno, podemos fijarnos en el chascarrillo, pues esa escena entre el fiscal y el hermano de Coldo y tal, pero al final lo que está quedando demostrado es que robaron lo que les dio la gana, enchufaron a quien quisieron. Estuvieron saqueando todo mientras las infraestructuras ferroviarias se iban a tomar por saco porque no se hacía mantenimiento, quizá porque se habían gastado ya el dinero en otras cosas. Y todo esto, quien estuvo haciendo eso fue el Partido Socialista Obrero Español. No Ábalos, no Coldo, no Aldama, no el hermano de Coldo, no Paqui, no Cerdán. El Partido Socialista Obrero Español. Porque no eran gente que iba por la calle, eran el número 2, el otro número 2, el hermano de la mano derecha de Sánchez, la mano derecha de Sánchez y chico de los recados, Coldo García. El Partido Socialista lo tiene crudo para quitarse esta mancha de encima, ¿no?
Sí, pero lo tiene crudo, pero es que no es una mancha, es que como usted ha recordado varias veces, y el Partido Socialista como mira a otro lado, Koldo García no es un hombre de confianza de José Luis Ábalos. Es su sombra. Su propia Jessica dijo, era su sombra. Era su sombra, sí, pero ¿de dónde viene? O sea, Koldo García viene de Cerdán, de los bajos fondos, de donde le saca Cerdán, bueno, bajos fondos, habría que matizar, y se convierte en un hombre de confianza de Pedro Sánchez. De hecho, él, cuando se conforma el gobierno, él luego cuenta, dice, yo pensaba claramente que yo iba a ir a presidencia para ayudar a Pedro Sánchez, y van y me ponen en obras públicas con Ábalos. Dice, ¿por qué? Porque, bueno, se ve por qué, pero lo que quiero decir es que... porque explica, porque yo no lo pillo. ¿Por qué se ve por qué? No, ¿Por qué le ponen con Ábalos en lugar de con presidente? Seguramente para controlarle. Vale. O sea, quiero decir que yo no voy a decir cosas que mi abogado desaconseja que diga en público, ya luego lo hablamos en privado, pero era conocida la manía del cariño con el que Ábalos trataba a sus novias. Yo entonces pensé que eran novias, lo que no me esperaba es que también fueran prostitutas. Aquí mismo a un señor defendiendo que era muy amigo de Ábalos, pobrecito, y que... No voy a decir quién es porque me da esta pena. Y que Jessica era su novia, y que Carolina era una histérica, y que Carolina que todo esto lo estaba sacando Carolina porque Carolina es la mujer, perdona. Mujer sí, pero lo que quiero decir es que, pero yo me creo, es decir, es un clásico de la literatura, en fin, mundial, la persona que se enamora de una prostituta y quiere salirse y quiere sacarla. Y luego, perdona, quiero decir... también es verdad, eso yo lo conozco, o lo he visto en la universidad, o sea, con cierta frecuencia en la universidad hay un tipo de prostitución en la que, sobre todo estudiantes femeninas, no conozco el fenómeno masculino, que supongo que también existirá, pero estudiantes se pagan o la carrera... Tiene nombre, Sugar Daddy, él, y Sugar Baby, ella. Vale, perdona a mí, pero quiero decir que yo he conocido... O sea, es tan conocido el fenómeno que ya se le pone nombre. Algún profesor, amigo mío y compañero, me ha dicho, mira, una alumna que se dedicaba a esto y me lo ofreció gratis. Y yo dije, yo dije, claro, por favor, tal. Pero quiero decir que hay unas personas que yo creo que no se consideran a sí mismos prostitutas. No, porque técnicamente no lo son. Tienen 2 o 3 clientes o muy pocos lo que les pero lo que quiero decir es que yo entiendo que un señor se acueste por dinero con una prostituta y a la vez que le siga pagando tenga un cariño con ella y le coloque en una empresa. No era amor, te lo voy a explicar. Yo no he dicho tanto. No era amor por 2 razones. En un momento dado era obsesión, que dice la canción. Koldo le dice, ten cuidado con ella que habla, y entonces empiezan a tener miedo de que hable y la siguen pagando. Y 2, si tan enamorado estás, no tenías varias adyacentes, ¿sabes? No he hablado él empieza a tener una porque le es fácil, mira, tiene este bombón aquí, y ya dice, me pusieron este piso porque estaba cerca de Ferraz. Porque estaba cerca de Ferraz. Cuando tiene una urgencia, claro, pero lo que quiero decir es que ya en ese momento, yo, por ejemplo, yo tenía idea de que Ábalos era un romanticón en el sentido de que, hombre, Lucía, por favor, no. Tu concepto del romance y el mío, pero que difieren. No, es ironía. Pero en el sentido de que colocaba a todas sus ex. Pues es decir, yo creo que compraba su silencio, el silencio. Bien, pero quiero decir que yo tenía idea de que él creaba ONGs o mantenía ONGs, en las que colocaba a sus ex, lo cual tenía una parte de verdad. Lo que no me esperaba es que no sabía ni supe hasta tiempo después, es que contrataba prostitutas a las que se llevaba a viajes oficiales. Es decir, a esa persona lo que le hemos pagado es, no solo le hemos pagado viajes oficiales de lujo, sino que de alguna manera ha ejercido de facto labores de representación del gobierno de España. Una prostituta pagada con mordidas de... Bueno, una sugar baby, digamos, pero sí. Sugar baby, y tienes que pensar aquí 2 cosas. Una, esas representaciones, esos viajes oficiales tenían un montón de actividades en yates, porque les debía encantar coger barcos. Había un montón de fotos en el fueraborda y tal. Dime por qué un viaje oficial tiene una actividad en un yate. Pero 2, para que esta mujer vaya, hay un montón de gente que se va y que va. Es decir, cuando tú haces un viaje oficial hay que mirar seguridad, tiempos, no sé qué. Entonces, si tú dices, Menganita Pérez va conmigo, pues hay... Yo creo que 10 personas que lo saben, como mínimo, ¿no? El que lleva la seguridad, el que contrata los viajes, el que lo recibe, y toda esta gente lo sabía. Decía ayer, yo no sé si era Sebastián Puig o quién era, me perdone, pero alguien explicaba ayer en Twitter que
el funcionariado, la condición inamovible... Era Albert... sí. Sí, se nos ha olvidado el Albert, apellido, sí, efectivamente. Sí. Albert, Sí. no me acuerdo. Albert Vázquez Pérez López, Vale, sí. nos acordaremos. Sí. Explicaba que el sentido del funcionariado, de la permanencia en el puesto, es que controla de alguna manera el poder, porque puede denunciar las desviaciones de poder, las irregularidades administrativas o las ilegalidades sin miedo a ser removido del puesto. Pero que eso se ha roto, en el sentido de que ya incluso esos funcionarios supuestamente inamovibles tienen miedo. Yo creo que no es solo miedo, es ambición, pero bueno, tienen miedo, de verse... Sí, pero lo que quiero decir es que un funcionario muchas veces lo que le puede pasar es que, perjudique su promoción profesional, o sea apartado, o sea marginado. Le hagan la vida o que le hagan, de acuerdo. Le saben hacer, mira, no te puedo decir el caso que es pero en un caso yo tuve una persona que trabajaba también en un organismo, director del PSOE, todos del PSOE. Entonces le pusieron una Jessica, en este caso era un Jessica, y ese Jessica no hacía nada, nada de nada, y a la persona que yo conozco encima le tocaba trabajar por dos y le tocaba muchos problemas. No podía denunciarlo, no podía porque en cuanto, o sea, todo tienes un sistema de control en el que es que hay sitios donde han metido 1.500 asesores en un organismo, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, no es que no promociones, es que te pueden hacer la vida imposible de verdad. Claro, y luego, pero luego... O sea, crean el terror. Y luego, ante estas cosas que están pasando, o sea, es un escandaloso. Ayer por la noche, me parece, o esta mañana, mi apreciada y admirada Lupe, o Guadalupe Sánchez, decía que ante la noticia de que Adif había retirado sin control judicial, sin permiso judicial, unas vías porque esas vías no estaban certificadas, porque eran de todo a 100, porque no se conocía su origen, decía, esas vías no tenían que existir, eso es un delito. Eso es un delito de obstrucción a la justicia y de manipulación de pruebas, claramente. Pero decía Lupe que bueno, que lo increíble es que ante eso, ante 46 muertos, la gente no se levantara, tendría que dimitir el gobierno en pleno y la gente no se levantara contra eso. Todo lo que está pasando es así. Estamos hablando de que han abandonado literalmente, en el momento en el que más dinero recauda Hacienda de una manera agresiva e intolerable, han dedicado el dinero a lo que Zapatero llamaba hacer política. Cuando Zapatero entró en el gobierno de presidente, dijo, tengo dinero para hacer política. ¿Qué significa hacer política? Mantener los servicios públicos, administrar los servicios públicos y las obligaciones. No. Hacer política significa comprar territorios, comprar partidos, dar mucho dinero a cambio de apoyos políticos. Eso es hacer. Y mientras se hace política con más dinero extraído a los ciudadanos del que se ha extraído jamás, se han abandonado los trenes. Yo soy usuario de tren casi diario y lo conozco desde hace... Se han abandonado literalmente los trenes, se ha abandonado el mantenimiento de las carreteras. Yo conozco, porque lo he visto, conozco la incidencia del abandono de las carreteras en el número de ruedas que se tienen que cambiar, sí. Porque es que te vas a un sitio de estos de cambio rápido de ruedas y económico, y entonces de 20, 19 es el socavón. El socavón que... Pero si es que no tienes ni que salir de Madrid, hay un socavón enorme en la Ronda de Atocha, todo el Paseo del Prado, es decir, el centro de Madrid, lo más mono y tal, está lleno. Eso es municipal. De socavones. Eso es municipal. Bueno. No, pero quiero decir que ¿cuántas personas están muriendo por eso? ¿Cuántas personas han muerto por el apagón? El tema del apagón es una evidencia y parece que es muy gracioso, porque claro, los españoles somos especialmente buenos a que cuando hay un problema de este tipo, pues sale la parte festiva nuestra y entonces nos ayudamos unos a otros, vamos al bar y tomamos algo. Bien, esto es muy gracioso, pero el apagón no solo nos ha llevado a una situación tercermundista y ha provocado la muerte de un número importante de personas. 5 que se sepa, y probablemente más. Y probablemente 15 que se sepa. A ver, 5 certificados oficialmente, 15 casi seguros. Sí. Pero bueno, vamos, que con que fueran 5. Quiero decir, es gravísimo. Las consecuencias para el prestigio y para muchas cosas en España son gravísimos. Pero resulta que es que todo el mundo sabemos, porque es que era prácticamente público, que se estaba haciendo un experimento. No puedo certificar, porque no soy Dios ni un juez,
en este orden, no puedo certificar que en ese momento, como hay sospechas, en ese momento se estuviera intentando ese mismo día, los propios audios. sí, ese mismo día se estaba realizando un experimento, o sea, una exhibición de que se iba a funcionar sin energía nuclear y solo con las renovables y a demostrar lo verdes y lo buenos que somos. Esto lo determinará el juez. Pero que ese experimento con carácter general se estaba haciendo, que se está forzando la máquina y que se sabía y que había advertencias de la propia red eléctrica y de otros organismos, advertencias que ya había incluso un año antes de lo que se estaba tensionando. Esto estaba por escrito, ahora están saliendo muchas más. Es decir, que 3 meses antes ya se estaba diciendo, como sigamos haciendo esto, nos vamos al cero, etcétera, etcétera, y que ese mismo día se estaba advirtiendo. Eso es para entrar hoy en la casa de Beatriz Corredor, mientras está haciendo esa Junta General de Accionistas virtual. En la casa empresarial, se refiere usted. No, porque la hace virtual, entonces váyase usted a saber si la hace desde su casa o desde la sede. Yo creo que desde el despacho de algún abogado. Bueno, pues esto es para por lo menos para llevarla a declarar y decidir si se le toma declaración como testigo o como otra cosa. Es decir, es escandaloso. Estos son los peligros del directo. No, por favor. Esos son los peligros de Lucía Echevarría. Los peligros, Lucía Echevarría siempre ha sido peligrosa esto. Bueno, pero que quiero decir que están pasando, todas las cosas que están pasando son de una magnitud tremenda. ¿Cómo puede pasar? O sea, ¿qué pasa? ¿Que es que los del PSOE son muy malos? Hombre, es verdad que el socialismo, y en particular el PSOE, es una ideología perversa, lo siento, yo lo pienso así, estoy dispuesto a discutirlo, pero lo que es evidente es que quienes han copado el poder, yo no creo en un PSOE bueno y un PSOE malo, pero quienes tienen el poder del PSOE tienen un origen de un entorno relacionado con la delincuencia y el proxenetismo. Y la prostitución infantil. Y la prostitución infantil, efectivamente. Entonces, lo de la prostitución infantil no lo pillo. Bueno, que en las saunas... No había menores en las saunas. Había menores. Incluso le decía, ¿cómo se llama este personaje? Perdona, Lucía, a lo mejor yo conozco tú. A mí me parece un personaje nefasto y asqueroso, que es el Bob Pop o como se llame. Este se volvió loco. No, sí, se volvió loco, sí. Pero contaba encantado cómo se había, tirado a un niño. El señor que te justificaba los campos de concentración. En Cuba. Sí, y te decía que eran chiqui parks. Sí, chipiqueros homosexuales, claro, por nuestros oyentes que no lo sepan, saben que en Cuba se llegaron a crear campos de trabajo, campos de concentración para homosexuales, con el bonito lema a la entrada. Uno de ellos era el trabajo os hará hombres, que parodiaba el que aparecía en la entrada de Auschwitz, de que el trabajo os hará libres. Es decir, el poder ahora mismo viene de un grupo que venía de un entorno delincuencial muy así. ¿Y cómo pergeñan esa coalición de poder? Pactando con los herederos de los terroristas, con golpistas, con 2 partidos golpistas que tienen en ese momento a sus dirigentes, uno huido y otro en la cárcel, con unos señores comunistas que tienen tratos expresos y confesados y que reciben dinero, según ellos mismos confiesan, de la salvaje dictadura iraní y de la cleptocracia venezolana. Y estos son quienes gobiernan. Entonces, la gerontocracia cubana. Y la gerontocracia cubana, efectivamente. ¿Cómo se puede considerar a este gobierno, a estos dirigentes, como un tema normal, como un partido normal, como una situación normal en la cual yo no puedo pensar que es que quien nos gobierna son una panda de criminales, porque esto sería muy violento para mí y prefiero pensar que es un gobierno con el que discrepo? No, con este gobierno no se discrepa, hay que organizar la resistencia, porque es un gobierno de personas que vienen de un entorno criminal y están actuando en consecuencia. Pero no solo es entorno criminal. Aprovecho para recomendar mi libro, que todavía no ha salido, pero me lo traigo. Anda. En este libro lo que se explica es... mira, el otro día entrevisté a un chico que había estado en el helicoide y me sorprendió lo inteligente que era, y él lo dejaba muy claro. Cuando entra Chávez, entra y gana limpiamente las elecciones 2 veces, eso sí, luego ya ha creado todo para poder trampearlas. Y Chávez tiene lo que llaman la hoja de ruta bolivariana, que es una serie de estrategias. La primera estrategia es controlar medios. Controlar medios completamente, y aquí están controlados, de forma que metas un discurso machacón tan brutal
como para que cierta gente esté completamente obnubilada. Segunda, controlar justicia, que es lo que han hecho. Tercera, perseguir disidentes. Cuarta, cooptar la obra pública, que ya lo han hecho. 5, ya lo tienen todo, ya no hay quien les mueva. Sí. Entonces, lo han seguido punto por punto, pero que además eran documentos externos de tenemos que hacer esto, la República necesita esto. Ellos forman a Zapatero, Zapatero entra... Le hace un troyano a Sánchez, porque le empieza a meter a Sánchez gente dentro, y entonces tienes por un lado los golfos apandadores, los delincuentes, y por otro toda una serie de agentes, porque yo no encuentro otra palabra, que vienen de tanto Zapatero como Iglesias y familia. Zapatero y Bono y otros convierten a un grupo de personas que vienen de un entorno, digamos, de delincuencia, llámale barata, llámale delincuencia de bajos fondos, lo convierten, lo reconvierten, en una cosa de delincuencia seria. Vamos a hablar de dinero de verdad, no de comisiones de prostitutas, sino del dinero de verdad, que es el que viene de los regímenes tiránicos. Un paréntesis, yo coincidí varias veces con un señor muy educado hace años que se llama Juan Segovia, que en tertulias, en programas de televisión. Juan Segovia era, y él decía ser, lo creo, muy amigo de Zapatero, yo no sabía, luego ha salido en los medios, famoso por ser el novio. Vamos a parafrasear a Albert Speer. En el caso de que ese señor tuviera amigos... En el caso de ese señor tuviera amigos... Bueno, pero este señor ha salido... Entonces Juan Segovia sería su amigo. Ha salido en los medios por ser el novio o la pareja, o lo que sea, de José Bono. Os tengo que contar un salseo muy grande sobre Alvarito Lario. Ahora mismo, pero deja... Bueno, y entonces en un programa, este señor es un señor educado, yo discrepo con él en todo, de la A a la Z, pero es un señor educado. Y entonces me contaba cómo había estado hablando con Zapatero, no sé si el día anterior, el día siguiente, y Zapatero acaba de llegar de allí, del Helicoide, donde había estado, entre otras cosas, hablando por encargo del gobierno criminal venezolano, con unos presos, intentando... Entonces, claro, yo a su medio le decía, le dije, yo lo recuerdo, y le digo, pero ¿qué me estás diciendo? Eso es son presos políticos, eso es un chantaje inaceptable, es una brutalidad. Lo único serio que puede hacer una persona decente con influencias es exigir su liberación, denunciar su encierro y su tortura. Y me acuerdo a él diciendo, no, yo no lo veo así, y recuerdo que como excusa, esto lo sitúa un poco, creo recordar que me dijo, no, pero esto Biden lo sabe, esto Biden lo sabe. Bueno, pero lo que quiero decir es que la corrupción moral de estos miembros del Partido Socialista, de la banda de Bono, recordemos que el Podemos realmente es José Bono, es decir, las relaciones iniciales, las relaciones de negocios con el régimen criminal venezolano parten del PSOE, parten de José Bono, de Morodo, etcétera. De hecho a Podemos le llamaban al principio, cuando vinieron, quienes les introdujeron en España eran precisamente Moratinos, y Bono y Zapatero. Y le llamaban a Podemos la venganza del PSP. Esto lo entendemos los que ya somos un poquito más mayores, porque el PSP fue un partido socialista, el que lideraba Tierno Galván, en el que estaban José Bono, precisamente, en el que estaba Raúl Morodo, y estaban otras personas, ¿no? Las personas que ahora, algunas de ellas se han hecho multimillonarias, con negocios ilegales y delictivos con el régimen venezolano. Bueno, pues esto es Podemos. Entonces, el PSOE ahora mismo es Podemos. Es lo peor de Podemos, con toda la corrupción que la gente atribuye a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias era y es las migajas. Entonces, eran los soldaditos del chavismo, ¿no? Los que le traían aquí cuando era vergonzoso traer a asesinos como Chávez o como otros representantes de la izquierda hispanoamericana. ¿Quién lo hacía? Podemos. Ahora ya, ¿qué pasa? Que ya ha asumido la izquierda, ha corrompido a su propio electorado y puede presumir de tener buena relación con los ayatolás, de tener buena relación con la criminal Delcy Rodríguez o con el criminal Maduro, etcétera, etcétera. Bueno,
hacemos una pausa publicitaria y ahora nos cuenta usted ese salseo de Alvarito, no sé estoy qué. pensando que os lo cuento en privado, porque... Joder, eso no se No, hace, no puedo contarlo. Es que Señores, según lo he dicho he pensado, me puedo meter en un lío Pues, tan gordo. la audiencia, Señores, no la vamos a audiencia- dejar que nos lo cuenten en privado si a la audiencia no se lo cuenta en público. No puedo. Es Por decir, respeto a la audiencia. no, ya Entonces sa- no dejamos que nos lo Mira, cuente este nada. libro tenía muchas más partes y el editor Nada, empezó bueno, no le he dado la palabra. Vale. Se siente. Hasta ahora. Antes de ir a la pausa publicitaria, les doy una exclusiva. Hoy Beatriz Corredor, la del Gran Apagón, interviene en Barcelona en el evento European Pulse Forum, ese evento donde Feijóo y Sánchez van a coincidir. Bueno, Beatriz Corredor interviene en una mesa redonda que lleva por título, agárrense los machos, cómo dotar de seguridad a la energía europea en un mundo La impredecible. Virgen Santa de los Milagros. Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. La droga te enloquece. La droga te aleja. Desordena la droga La droga te asfixia. La droga te rompe. La droga te aísla. La droga te mata. Madrid te quiere como eres. Sin drogas. Ayuntamiento de Madrid. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. ¿Sabes todo lo que el magnesio puede hacer por ti? Es vital para tu energía, tus músculos y tu bienestar. Con solo 2 litros de agua mineral Sierra Cazorla obtienes hasta el 30% del magnesio que necesitas cada día. Y además es muy baja en sodio, perfecta para cuidar tu salud. Agua mineral Sierra Cazorla. Rica en magnesio, baja en sodio, rica en vida. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, pues al final decían los ayatolás, bueno, los iraníes, que ellos no negocian con Estados Unidos. Bueno, pues ahí están sentados en Islamabad, en Pakistán, negociando con el gran Satán. Decían los iraníes que de ningún modo un alto el fuego, que si o paz permanente y garantías de no agresión futura a Irán o nada. Pues ahí están con el alto el fuego. Llevamos 48 horas de alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán. No ha habido ningún intercambio de bombardeos entre los tres principales actores. Sí que ha habido, y además hace un par de horas, algún ataque con drones desde Irán, aunque Irán dice que no, que esos realmente son sus enemigos que están intentando hacerles pasar por malos, pero ha habido algún ataque con drones contra Bahrein y Kuwait. Y luego, por otro lado, en el Líbano, Israel continúa con las operaciones contra Hezbollah y además ha desactivado muy bien las peticiones de Irán de que se detuviera la ofensiva israelí en Líbano, porque ha abierto negociación directa bilateral con el gobierno del Líbano, lo cual orilla a Hezbollah y orilla a Irán. Al final, pues parece que se va a encarrilar el asunto. Que tenía razón Donald Trump cuando decía que ya hay alguien en Irán, otra cosa, él decía, otro régimen más razonable, que es quien ha entrado en las conversaciones, ¿no?
Estaba por darle la palabra primero. Bueno, por Venga, retomar antes, porque primero. me acaban de reprochar con razón que no dejo hablar No te, a Lucía no, te Echevarría. no te he reprochado, no tenía nada que No, ver no, con no, me han reproche. reprochado una oyente Ah, con si ha toda sido la una oyente, con si ha toda sido la una razón. oyente, Por entonces favor. no. Mira, yo me he aterrado porque, como sabéis, seguro, se han ejecutado en los últimos 15 días a 5 personas y muy probablemente a 6 más. De otras 6 no se sabe. Están moviendo todas las ONGs. Por favor ayuda, porque además tienen miedo de que pacten con Donald Trump y Donald Trump les abandone y ya está, y la cosa siga. Entonces, yo empiezo a mover cosas de gente que sé que dice la verdad. Es decir, cuando yo dije van a invadir Irán este día, como lo sabía tanta gente, bueno, yo estoy en contacto con gente de quien me fío. Entonces va un periodista español de cuyo nombre sí me acuerdo, pero no lo quiero mencionar, y pone: qué vergüenza que haya personas en España que apoyen las revueltas. Vamos a hacer una lista. Y me pone a mí la primera. Y lo segundo, debajo hay una cosa que pone: a esta cerda hay que eliminarla. Claro, inmediatamente alguien me manda algo y dice: vete a la Guardia Civil inmediatamente. Están moviendo bots sin parar y pagando, yo tengo claro, a personajes para que defiendan una dictadura que es la dictadura que más ejecuciones arbitrarias hace del mundo, sin derecho a abogado ni a recurso de apelación. Y si veis esta película increíble, La semilla de la higuera sagrada, que obviamente se ha tenido que rodar fuera de Irán y el director ha tenido que huir, lo cuentan allí. Mientras la hija de uno de los ayatolas está en Estados Unidos posando en bikini, la policía de la moral puede apalizar, y llegó a matar a alguien por no ir sin velo, llevaba el velo mal puesto. Casa a niñas con 9 años, con hombres mayores. O sea, no te voy a hacer toda la lista. Afganistán es la dictadura más sanguinaria del mundo ahora. La segunda es Irán, ¿vale? Y la tercera probablemente Corea del Norte. ¿Cómo alguien te puede decir que es que defender a una población sometida, sojuzgada y que se juega la vida por salir a protestar, es ser fascista? ¿A dónde hemos llegado? Y es a lo que te digo, cuando dominas los medios y dominas un discurso y tienes todos los medios controlados, puedes hacer creer a la gente lo que quieras. Lo que pasa es que, claro, yo tengo la vana esperanza de que la gente más inteligente o formada, oculta, que no les valoro más que a los que tienen menos cultura o menos formación. De hecho, muchas veces el sentido común no está en la cultura o en la formación, pero la gente más culta ha sido víctima o se ha dejado llevar por ese maniqueísmo que simplifica las cosas en bueno o malo. Entonces, todos los medios lo que han difundido es que Donald Trump es malo, es muy malo, muy malo, muy malo. Entonces, cualquier noticia en la que tenga algo que ver con Donald Trump, todas estas personas, que no son solo de izquierda, sino también gran parte de la derecha, están esperando a que les expliquen por qué lo que ha hecho Donald Trump es malo. No se cuestionan que Donald Trump pueda haber hecho algo bueno, o si hace algo bueno, habrá sido solo por echarse flores al mismo, Déjame interrumpirte etcétera. un segundo. Solo un Esta segundo. idea es, Sí. si resulta, vamos a poner el ejemplo de Yolanda Díaz, si resulta que Donald Trump es nazi, peligroso, patatín, y vives en un país que más de la mitad de la población, casi un 67, le han votado, eso quiere decir que ese país es extremadamente peligroso. Si lo fuera, ¿por qué Yolanda Díaz se empeña en ir a ese país? Claro. ¿Por qué tantos de ellos se empeñan en viajar? Lo lógico es que no viajaran. Claro. Entonces, todo ese argumento es absurdo, porque no puede haber una población entera que se ha convertido de pronto. Ni es así. Sí, pero lo que quiero decir es que con ese maniqueísmo instalado se juzga la guerra de Irán. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú le preguntas a cualquiera de estas personas, repito, también de derechas, te dirá: ay, pues, ¿qué opinas de la guerra de Irán? Ah, pues qué bestia, qué mal, Donald Trump, o sea, es un loco, es un tal y no sé cuántos. Te lo dirá, sí, incluso gente muy formada, porque ese maniqueísmo le ciega. Entonces, lo que se puede examinar el tema de la guerra de Irán de varias formas. Una de ellas es: se han cumplido los objetivos, pero de la guerra aquí habría que discutir cuáles eran los objetivos, porque los objetivos que nosotros atribuyamos a Donald Trump no son necesariamente sus objetivos. Recordemos que es el presidente de Estados Unidos, no de la ONU, gracias a Dios. Entonces, y la segunda forma, que es la que yo planteo, es lo que ha ocurrido es mejor para el mundo. Es decir, una teocracia salvaje como la iraní,
Es verdad que las guerras a veces provocan represión interna, etcétera, pero que un régimen tan salvaje y tan brutal haya perdido a gran parte de su cúpula, haya visto debilitado su ejército, su capacidad de misiles balísticos, su capacidad de enriquecer uranio, aunque no el uranio que ha enriquecido ya, que todo eso haya sucedido es objetivamente bueno. No es suficiente, pero es objetivamente muy bueno. Que todos los países del área se hayan visto atacados por Irán y se hayan posicionado, no me gusta la palabra, se hayan posicionado en contra de esa teocracia salvaje, es objetivamente bueno. Que Hezbollah, y jamás, pero bueno, vamos a centrarnos en Hezbollah, que Hezbollah haya visto debilitada su posición y que en este momento Hezbollah no sea la fuerza más fuerte, perdón por la redundancia, en el Líbano, quiero decir que ya el gobierno del Líbano y el ejército libanés tengan más importancia, aunque solo un poco más importancia que el propio Hezbollah, es muy bueno. Y que Israel consiga acabar o al menos debilitar enormemente a Hezbollah es muy bueno. Entonces, yo lo veo en estas... Ya, yo creo que lo que no entiende, probablemente nuestros oyentes sí, pero la gran mayoría no entienden toda la concatenación de hechos, que es, primero, la dictadura oprime tanto que empiezan a haber revueltas internas. Cuando empiezan a haber revueltas internas, asesinan en un mes a 40.000 personas, que esto es una barbaridad. Es increíble. Cuando asesinan en un mes a 40.000 personas es porque se les ha ido la cabeza, porque estás hablando de gente que tiene la idea de yo me voy a morir y voy a tener 72 uríes allá arriba, a partir de ahí ya todo lo demás. Y entonces es cuando se empieza a ver cómo están en la idea de morir matando. Yo antes mato a mi población que ceder van a hacer cualquier barbaridad. Y entonces es cuando se descubre que tienen 6 toneladas de uranio enriquecido, que no es nada, vamos, 6 toneladitas de nada. Si la gente no es capaz de ver que esto es un peligro para nosotros también y que era un peligro en general y que esto no tiene que ver con Israel, tiene que ver con su propia supervivencia de usted, es porque les han ido comiendo. Mira, hay un psicólogo social que se llama Dan Olweus y que explica esto desde el colegio hasta cómo se ha hecho en política. En el colegio, ¿qué haces? Hay uno que decide que esa es la dinámica de acoso. Este niño, que no suele ser ni el gordo ni el de gafas, suele ser el empollón, el que le quita, o el que tiene algo que él no quiere, es el malo. Empieza por unos cuantos, crea una campaña y tan peligrosos son los que le atacan como los 20 niños que no han hecho nada y podían defenderle. Esto se hace igual. Primero se empieza demonizando a Trump como sea. Luego, cierto que yo con las políticas de Netanyahu no estoy de acuerdo, pero tampoco estoy con los otros, ¿entiendes? Y como tú dices, crean un binarismo y entonces Netanyahu es malo, todo lo que haga es horrible, tal. Y a partir de ahí ocultan información. Claro. Ocultarla, o sea, te vienen a decir que no ha habido 11 ejecuciones, que te lo estás inventando, pero perdón, sí. Te vienen a decir que es que en Irán pueden llevar el pelo suelto. Claro, en determinadas zonas muy particulares, que también hay en Jordania, que es donde viven extranjeros, ahí se permite, pero claro, me saca usted una foto de una zona de Teherán, váyase usted a ¿cómo se llama? A la segunda ciudad más grande, que es donde, mira, Isfahan. En esta ciudad hubo un señor que asesinó, sí, creo que fue en Isfahan, a 11 prostitutas y le aclamaron como un héroe porque estaba acabando con el mal. Con el vicio, ¿no? Con el vicio. Hay una película muy buena, ya es que me veo todo el cine iraní, que siempre se tiene que hacer fuera. O sea, tiene que llegar un señor a hacer una película fuera porque si la hace en Irán le quitan la casa, le encierran, le dan de latigazos, todo esto. Bueno, pues esta historia es real. ¿Y sabes cuándo deciden que le ejecutan? Cuando se descubre que ha tenido sexo con ellas. Pero hasta entonces, este señor era un héroe nacional, porque estaba exterminando el mal de las calles, para que os hagáis una idea. Nadie... Mira, hubo un periodista español que se fue a dar un paseíto por Teherán y le llevaron los de siempre. Y volvió aquí diciendo, pero si Irán es maravilloso, Irán es divino. Hombre, claro, es como cuando se iban a Cuba gente y les llevaban de los hoteles de 5 estrellas donde solo puede entrar la gente del partido. Pero yo le recomiendo a la gente, por favor, si usted puede ver cine iraní hecho fuera de Irán, desde la primera película que consiguieron hacer fuera se llamaba El Círculo. Luego hay un montón. Y piensa que estos directores se han jugado la vida, han perdido todo su dinero, han tenido que huir por hacer una película que para un europeo sería la cosa más normal del mundo, que vean cuál es la realidad. Y La semilla de la higuera sagrada, que iba a ir al Oscar, y no la aprobaron en los Oscar porque precisamente el Partido Demócrata no quería que eso se viera. Pero hemos sido
Irán es muy rico y toda esa zona es muy rica y todo el eje del mal, China, Irán, el Grupo de Puebla y demás, tiene mucho dinero y lo ha invertido, sabían precisamente lo que tenían que hacer, lo que contaba Chávez. Primero toma los medios, primero crea opinión, solo cuando tengas opinión, medios tomados, persecución al disidente, agentes que hablen de ti, después muérete. Claro. Pero bueno, y quiero decir, volviendo al otro lado, ¿no? Al lado de los Estados Unidos y de Israel. Todos querríamos, yo creo, o por lo menos los que estamos aquí, que el régimen de los ayatolás cayera, que hubiera un Estado de Derecho, que se instaurara un Estado de Derecho y un respeto a la libertad personal en Irán y que como consecuencia de eso, antes o después, hubiera una democracia por este orden, porque una democracia sin Estado de Derecho es el peor totalitarismo, por ese orden. Todos querríamos eso. Ahora, el objetivo, la obligación de los Estados Unidos me da a mí que no es instaurar democracias en países lejanos, es defender sus intereses. Podemos estar satisfechos. Perdona que te interrumpa, de paso que defienden defienden el mío. Por supuesto. Yo no quiero que esto se vaya extendiendo como ya se está extendiendo. Claro, estamos mejor nosotros, o sea, nuestro futuro, por decirlo de alguna manera, nuestro futuro es mejor si el régimen de los ayatolás tiene menos capacidad. Nuestro futuro es mejor si Hezbollah deja de ser lo que es y si deja de tener Irán sus tentáculos, grupos terroristas en todo el mundo. Recordemos que Irán ha atentado y ha matado en Argentina, a cientos y cientos de personas en Argentina, en varios países de Oriente Medio, en varios países europeos. Parece que es que no va con nosotros. Bueno, pues sí va con nosotros, y además va con nosotros y están muy fortalecidos gracias a las políticas activas de un personaje, para mí el más nefasto que ha pisado la Casa Blanca en los últimos años, que es Barack Obama. Quiero decir, se ha fortalecido a Irán, se ha fortalecido su capacidad nuclear, su capacidad balística, su capacidad de resistir a sanciones por estos temas, y se ha convertido nuestro futuro en un lugar muy incierto y muy peligroso. Las políticas de Donald Trump, las acciones en Venezuela, Cuba, Irán y otros lugares, van a arreglar esto. En mi opinión, se está empezando a plantar batalla a un conflicto que sobrepasa todo eso y cuyos actores principales son, por supuesto, China y sus aliados principales, que están muy relacionados con todo esto. Entonces, para mí, mi esperanza es que mis hijos vivan en un mundo mejor gracias a que se está empezando a plantar cara a una invasión del totalitarismo y a una renuncia en Occidente de los valores de la civilización cristiana. Esto es mi visión. Estoy completamente de acuerdo. Absolutamente. No te tengo que decir. Lucía, voy a cortar. O sea, ya no vuelvo a hablar porque nunca podré optar. Dice, me ha dado la razón Lucía, tengo que estar equivocado. No, es que lo que dice es verdad, es decir, lo que no entiende el común de los mortales, mira, es muy fácil de entender. ¿Por qué seguimos más el juicio del Ábalos que la Kitchen? Porque cuando te dan algo, es decir, mira, cuando hay una estrategia de acción contra el hambre, no te dicen, hay 20.000 niños en Eritrea que están muy mal, te ponen a uno. Cuando tú puedes seguir el de la Kitchen porque hay dos señoritas y un no sé qué, y lo puedes, digo, el de Ábalos. Mientras que el de la Kitchen es una cosa como muy fría, muy complicada de seguir. Cuando tú das un relato muy fácil, la gente lo sigue, y la gente, en general, las personas humanas, no nos podemos hacer ideas abstractas a grandes números. Claro. Entonces, nos cuesta mucho entender que hay un eje entero que es Grupo de Puebla, Irán, Rusia, proxies, que es toda una estructura ingente, con más dinero que nosotros, con mucho menos amor a la vida que nosotros, y que tienen un plan, sí, además, colectivista, con lo cual la persona individualmente no importa, y que han ido haciendo un ataque sistemático como un caballo de Troya a las democracias occidentales, no mediante revoluciones, sino infiltrándose. Y luego hay gente, se le está plantando cara en Panamá, en el control de las infraestructuras europeas, en muchos lugares. Pero ese maniqueísmo y esa manipulación de medios masiva ha hecho que gente normal, y se lo aseguro, que gente normal diga, y yo tengo un amigo que dice, me da un poco de vergüenza, pero esto es así, dice, bueno, es que lo que tenemos que hacer nosotros es aliarnos con China frente a Estados Unidos. Y lo dice en serio, y digo, pero
Pero ¿dónde está tu presidente de tu gobierno ahora, hoy, en este momento? Ya, en no digo China. más, señoría. Claro, Ya pero está, claro, pero lo ¿sabes? que pero quiero decir que ya estamos aliándonos con claro, China. Nosotros hoy objetivamente, y esto se lo dices a la derecha ilustrada y te dice, uy, qué exagerado es. Nosotros hoy, en el día de hoy, nos mostramos como aliados estratégicos de Irán y de China. O sea, nos hemos declarado aliados estratégicos de Irán y de China. O sea, que al día siguiente de que Irán ejecute a los últimos 6 niños uno tenía 16 años. Sí, y mira, no sé qué edad tienen tu hija o lo que sea, pero yo tengo hijos, en fin, mi hijo pequeño tiene 23 años. Es decir, es estupendo, pero para mí sigue siendo un niño, ¿vale? Y trabaja, pero para mí sigue siendo un niño. Que esté ejecutando a niños de 18, de 16, de 20, por haberse de 20 atrevido años, a ir a una manifestación. por haberse atrevido a ir a una manifestación. Y que ese mismo día el infame de Álvarez y de tenga Zapatero una conversación con el ayatolá de turno y además... rápidamente Irán Press lo saca en plan, ¡hoy! Fíjese, han tenido, nuestro querido ayatolá ha tenido una conversación with Prime Minister of Spain, Álvarez. Dices, pero, o sea, no se nos cae la cara de vergüenza. No, porque no lo ven, porque el común de los mortales... No tienen vergüenza. No tienen vergüenza, pero por Lucía... ejemplo, no voy a decir gente a mi alrededor, pero yo voy, por ejemplo... pues a cosas del día a día, ¿no? A comprar aquí, a hacer esto allá, a mi médico, a no sé qué. De repente todos te sacan la conversación, supongo que porque saben quién soy yo, ¡todos! Porque Trump es muy malo, Trump es muy malo, Trump es muy malo, y es que me dan ganas de decirle eso, si Trump es tan malo, porque Yolanda Díaz se empeñó en ir a Estados Unidos, al eje del mal, según ella, ¿no? Pero lo han conseguido, yo veo que hay un... mira, en las memorias de Speer, que era aquel que decía... si Hitler tuviera amigos, yo habría sido un amigo, pues eso, si Zapatero tuviera amigos, Juan Segovia sería su amigo. Él explica muy bien cómo lo organizaron. O sea, explica que Goebbels tenía un plan y el plan pasaba por poner una radio en casa de cada alemán y a partir de ahí soltarles un discurso. Esto que viene desde el arte de la guerra es, primero meta usted un discurso, convenza a la gente y luego empiece. Se lo han aprendido de memoria y lo han hecho muy bien. O sea, han convencido a toda la población. O sea, es que no te atreves a decir en alto. Pues claro, a mí Trump no me parece tan mal. Por eso hay que decirlo. Y por eso hay que decirlo. Yo cada vez más, fíjese que yo puedo decir todos los matices que quiera de Donald Trump, por muchos ideológicos, por muchas cosas. Pero yo cada vez hablo más sin matices. Porque no quiero pedir perdón por decir que estoy más de acuerdo con Donald Trump. En realidad, con quien estamos de acuerdo es con Marco Rubio. Porque eso es una pequeña trampa. No. Eso es una pequeña trampa, Lucía, me parece. Bueno, pero esto a mí el otro día me dijeron, oiga, usted siempre está de acuerdo con lo que hace Trump. Y digo, y no le pido que se case conmigo porque la bigamia está prohibida. Vamos. Claro, y porque de suena lo... Pero hablando de eso, una... Perdón, supuestamente le he desconectado, perdón. ¿Qué se quiere hacer? Se quiere hacer notar. Bueno, hablando de eso usted lo que tenga que atender, que estamos hablando, acaba de sacar la revista Politico.eu, que es pues como el medio de comunicación online más leído por toda Bruselas, toda la Unión Europea. Es supuestamente muy de derechas y muy woke, ¿eh? Muy de izquierdas y muy woke. Perdón, muy de izquierdas y muy woke. Bueno, pues acaba de sacar un sondeo interesantísimo sobre cómo se ve a Estados Unidos en distintos países europeos: España, Italia, Bélgica, Francia, Alemania y Polonia. No me hace falta saber el resultado para saber en qué país el antiamericanismo es mayor. Preguntaban, ¿usted cómo ve a Estados Unidos con respecto a Europa? ¿Como una amenaza? ¿Como un competidor? ¿No lo sabe? ¿Como un socio? ¿Como un aliado próximo? ¿Adivinan cuál es el país más antiamericano, es decir, que más ve a Estados Unidos como una amenaza? España. Claro. Gracias a Pedro Sánchez, ojo, y a la inestimable colaboración de los Vicente Vallés de turno y de todos los medios de comunicación próximos al PP, que solo les falta ponerse un turbante. Pero hay otra cosa más interesante aún en el sondeo, y es que el país más antiamericano es España, el menos antiamericano es Polonia, pero resulta que el más proamericano es Polonia. ¿Y cuál es el segundo más proamericano? Hungría. España. Es decir, en España hay una polarización, hay una polarización brutal y en España hay
mientras que en Polonia hay un 24% de personas que dicen que Estados Unidos es un aliado próximo, en España es un 17%, más que el 11% que lo declara en Irán, en Italia, más que el 8% de Bélgica, el 10% de Francia o el 8% de Alemania. Y eso, ese 17% es por polarización, claro. Es por Vox, que está manteniendo una postura proamericana y proisraelí, que es la que explica, por cierto, por qué Vox, teniendo menos peso electoral que otros equivalentes en otros países de Europa, sin embargo tiene un peso político en todo el mundo, en cuanto a relaciones internacionales, muchísimo mayor. Pues fíjate, no negando que fuese por Vox, porque son explicaciones que pueden ir juntas, hay algo que se llama efecto boomerang. Si tú empiezas a atacar sistemáticamente a alguien sin parar, habrá alguien que un día diga: uy, esto no me suena bien, y entonces se vaya corriendo al otro lado porque te has pasado en el discurso. Alguien que le cae muy mal Pedro Sánchez, entonces dice, pues si él critica a Estados Unidos, Exacto, Estados Unidos es bueno. Algo así. Pero hay otra cosa que quiero decir, no solo viene de Pedro Sánchez. ¿Os acordáis? En los 80, las fiestas del PC pagadas por Cuba. Yo recuerdo ir a las fiestas del PC que traían unos grupos que era imposible ver en otro lado y que tú tenías que pagar. Y eso fueron cada año. Y entonces, cada año tú te ibas a ir a Los Secretos, a Softcell, a Duran Duran, aquí en fuera, Duran Duran no vinieron. Pero gente muy importante, y durante años a una generación nos dijeron... No se vaya usted tan lejos, me está hablando del machaque propagandístico del PC a esa generación. Claro, pero es que pero esa generación crecimos con una idea de en Cuba se vive muy bien, es una democracia pero un poquito alterada, hay elecciones, tienen una sanidad increíble. Yo me lo creí, y como yo, tanta gente. Y nos hicieron ver la palabra comunismo como una cosa amable, no como lo ve un polaco que lo ha vivido. Entonces yo reconozco que para mí, pues yo pensaba, yo era de las que me creía en Cuba se vive maravillosamente, yo me lo creí, porque tampoco tenías acceso a internet ni a otra información. Sí. Cuando eso lo llevas sembrando exactamente 40 años, puedes sembrar lo que sea. España fue un campo de cultivo, un campo de experimentación, incluso de hacer experimentos de este tipo, porque esto es un experimento social, ¿no? Vamos a meter machaconamente la idea esta, porque tú ibas a Londres y nadie creía que en Cuba se viviera muy bien, nadie. Pero como aquí había la hermandad, la españolidad, lo fueron metiendo, de esos barros estos. Pero que no nos vayamos, que quien ha llamado gorila a Trump ha sido González Pons, del PP. Sí. Que quien ha dicho que Pedro Sánchez, fíjate lo malo que es el Trump español, es Cayetano Álvarez de Toledo, del PP. Entonces, claro, cuando tienes a un Sánchez que está diciendo Israel y Estados Unidos son el demonio, y tienes a un PP que le está dando la razón, pues ¿cómo no va a haber un sentimiento? Yo ya el fenómeno sectario de la izquierda, no entro en él porque es algo que me supera, no es que no lo entienda, creo entenderlo, pero me supera. Pero a mí lo que me preocupa son, con perdón del maniqueísmo simplificador, ¿no? Son los buenos, ¿no? Es lo que hacen los buenos. Bueno, o los que tienen una visión de la sociedad supuestamente más parecida a la que yo tengo, ¿no? Entonces la derecha española, y hablo en general, y no hablo de partidos, pero la derecha no está preparada para aceptar realidades extremas. Es decir, una realidad extrema es que quienes nos gobiernan, lejos de ser equidistantes, son aliados activos de regímenes criminales en el exterior. Irán, Venezuela, etcétera, etcétera. Y que en el interior son aliados activos de criminales en el sentido estricto de la palabra. El golpe de Estado es uno de los crímenes más brutales que se puede hacer. De hecho, en muchos sitios tiene pena de muerte o cadena perpetua, mucho más que una violación. A mí me decían, paréntesis, cuando los juicios me decían, hombre, tampoco han violado a nadie, y yo, han hecho cosas muchísimo más graves que violar a alguien. En términos penales, bueno, en términos de bien jurídico protegido. A lo que voy, la derecha española no está preparada para darse cuenta de que el Pedro Sánchez que tiene delante es el capo, el inspirador, el protector y probablemente más cosas de una banda de criminales, de una banda que negocia con criminales. Cuando entraron los hermanos Rodríguez, Delcy y su hermano, en la residencia del embajador español en Venezuela para extorsionar a Edmundo González y conseguir que saliera firmando un papel, etcétera, España, el embajador español y España, estaba colaborando con unos asesinos para extorsionar a una persona que había ganado las elecciones. España es aliado objetivo de regímenes criminales. Precisamente cuando has dicho que Juan Segovia te contaba lo de Zapatero,
¿Recuerdas este opositor, creo que se apellida Borges, que había... Sí, Julio Borges contó la extorsión contaba de Zapatero, perdona. Eso, que decía, no es que Zapatero hubiera intercedido por mí, es que Zapatero me amenazó. Es que me amenazó. Claro, y la derecha española, pero a mí no me preocupa la izquierda, la derecha no está preparada para aceptar que no se está oponiendo a alguien del que discrepe radicalmente o a un radical, sino que se está oponiendo a un grupo criminal. Mira, bueno, hacemos una pausa publicitaria porque tenemos a continuación a la vuelta nuestra entrevista del día. Pausa y a ello. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Pachi Pascual, que es alcalde de San Vicente del Raspeig. Buenos días, don Pachi. Hola, muy buenos días, Luis. Bueno, el señor Pascual es alcalde de San Vicente del Raspeig después de haber ganado las últimas elecciones en el año 2023 con 9 concejales, pactó el gobierno con Vox, que son otros 6, y gobierna San Vicente del Raspeig con 5. 5. Pues con 5 y gobierna San Vicente del Raspeig desde entonces. Y además, pues, don Pachi, usted tiene una tradición familiar muy ligada a una fiesta, pues que ahora en San Vicente tiene toda la actualidad, la fiesta de moros y cristianos. Pues sí, en San Vicente esta noche tenemos el pregón de nuestras fiestas patronales y de moros y cristianos, y como bien dices, las fiestas de moros y cristianos tienen este año 51 años de historia, y mi padre fue uno de los 33 primeros fundadores de esta fiesta. Yo ya estaba con él ese primer año, 1975, y desde entonces no he fallado a ninguno, con lo cual también llevo 51 años participando en estas fiestas, que como te digo,
esta noche dan comienzo oficialmente con su pregón. Bueno, ¿son celebraciones distintas las fiestas patronales, la de moros y cristianos? Porque se suele hacer referencia por separado. Bueno, en San Vicente existían las fiestas patronales en honor a San Vicente Ferrer desde tiempo inmemorial, y en el año 1975 aparecieron las fiestas de moros y cristianos y comparten el tiempo, comparten el calendario, pero no son exactamente la misma fiesta, son fiestas patronales y de moros y cristianos, aunque realmente están enlazadas y conviven pues a la perfección ambas, pero realmente tenemos una reina de las fiestas que la representa a las fiestas patronales, y luego tenemos los cargos característicos de los moros y cristianos, capitanes, alféreces, y este primer fin de semana, aunque evidentemente las reinas tienen todo el protagonismo, porque aquí además la reina tiene una característica un poco especial, que es que la nombramos alcaldesa de fiestas, y durante la fiesta lleva también la vara de mando que suele llevar el alcalde en los pueblos, pero este primer fin de semana está más dedicado a los moros y cristianos, y luego a partir del martes y hasta el siguiente domingo son más actos dedicados a las fiestas patronales. En realidad son fiestas distintas, pero que conviven a la perfección, y que desde todos esos años se han ido integrando y han ido participando para intentar que crecieran las dos al mismo tiempo. Las fiestas de moros y cristianos de San Vicente del Raspeig están reconocidas como fiestas de interés turístico autonómico, y supongo que muchísimos visitantes se acercan a verlas. ¿Cuánta gente visita San Vicente en estos días? No tenemos un dato concreto, pero San Vicente estamos calculando que más de 20.000 personas se van a acercar durante estos días de este fin de semana a visitarnos para disfrutar de nuestra fiesta de moros y cristianos. Unas fiestas que además están creciendo, después de la pandemia han crecido muchísimo. Estamos hablando de que somos aproximadamente más de 4.500 festeros ya, y durante todas estas 4.500, pero bueno, está todo el mundo ahí, ¿no? No, San Vicente es una ciudad muy grande. San Vicente tiene 61.000 habitantes a día de hoy, es una ciudad universitaria, la ciudad donde está la Universidad de Alicante, y bueno, son muchos, pero respecto del porcentaje... Vamos, ya quisieran otras ciudades del mismo tamaño tener a casi 5.000 personas apuntadas a algo, oiga. No, evidentemente es... yo creo que las fiestas patronales y moros y cristianos, y en este caso los moros y cristianos, que evidentemente son la asociación más mayoritaria que tiene, es donde más gente participa en la calle, y además es el sentimiento que más une a todos los sanvicenteros en torno a algo, ¿no? En ese momento, en estos días, pues se dejan al lado diferencias que, bueno, sabes que tenemos muchas diferencias en la sociedad actual. Yo creo que ahora, aquí lo llamamos comparsas y cávilas, la gente en las comparsas y en las cávilas lo deja todo al lado para disfrutar de un sentimiento que creo que nos une a todos los sanvicenteros, y en nuestro deseo pues de disfrutar de nuestra fiesta, de disfrutar de los moros y cristianos en honor a nuestro patrón San Vicente Ferrer. Bueno, hay una de esas comparsas que tiene un nombre muy curioso, que me gustaría que me explicara usted, la de Moros Nuevos, que además fue la que fundó su padre, ¿no? Exactamente, aquí las tres primeras comparsas fundadoras fueron los moros viejos, los moros nuevos y los negros zulúes. Los negros zulúes. Los negros zulúes. Esas fueron las tres primeras, luego a partir del año 76 fueron incorporando otras, y bueno, es que moros nuevos hay en otras ciudades del entorno. Villena, por ejemplo, que es una ciudad con una tradición de muchísimos más años de moros, y donde los primeros fundadores, uno de los fundadores era de Villena, había participado en las fiestas de moros y cristianos de Villena, y allí hay una comparsa de moros nuevos, con lo cual, y más el primer traje que nosotros sacamos era el de los moros nuevos de Villena, con lo cual posiblemente esa sea una de las causas, ¿no?, por las que nos llamamos moros nuevos, y ya digo, nosotros fueron moros viejos y negros zulúes. Bueno, todo el pueblo pues unido en la celebración. ¿Qué va a encontrarse allí el visitante? ¿Por qué tienen que ir a ver las fiestas de moros y cristianos en San Vicente? Bueno, que tienen que ir por un lado por la espectacularidad que tienen nuestros actos. La entrada cristiana se celebra mañana, la entrada mora se celebra el domingo, las embajadas, fundamentalmente la embajada nocturna, que fue el primer lugar donde se celebró una embajada nocturna, que es el sábado por la noche. Es una representación teatral realmente de la toma y reconquista del castillo por parte, en la noche del sábado los moros toman el castillo de los cristianos, y en la mañana del martes es al revés, cuando los cristianos, pues rememorando la reconquista, reconquistan el castillo. Por eso digo, por un lado, por la espectacularidad de todos nuestros actos, pero sobre todo porque somos un pueblo acogedor, un pueblo que a todo el que viene lo hacemos sentir como uno más de la ciudad, y por eso yo creo que todo aquel que os esté oyendo y que sea de la zona, aunque supongo que nos conocerá, pero si no lo ha hecho, pues que venga y que nos conozca y que disfrute de la fiesta, que creo que va a ser, que va a disfrutarlas.
Pues muchísimas gracias, don Pachi Pascual, y nada, pues animar a todo el mundo a acercarse a San Vicente del Raspeig a ver las fiestas de moros y cristianos. Además, en San Vicente se tiene que comer espectacularmente. Aquí se hace todo espectacularmente, se come muy bien y se vive estupendamente, y si vienen van a disfrutar la fiesta y van a conocer lo que es San Vicente del Raspeig, sus fiestas y su gente, que es lo más importante. Pues un abrazo fuerte y nada, que se dé muy bien este fin de semana grande en San Vicente del Raspeig con las fiestas patronales y las de moros y cristianos. Y no sé si hay competición, pero que ganen los moros nuevos, hombre, por Dios. Que no hay competición. Bueno, un abrazo. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias. Bueno, y hablando de cosas que hacer, aparte de acercarse a San Vicente del Raspeig, otra cosa que pueden acercarse es a su tienda, a su librería de barrio, a encargar el libro que acaba de sacar doña Lucía Echevarría. No sale hasta el día 15. No sale hasta el día 15. O sea, se puede encargar ahora en preventa, pero no sale hasta el día 15. Yo le he traído para enseñarlo vestido de amarillo para Eso me decía mi asesora estilística, me decía, viene a juego con el libro. Y con el pato incluso. Y con el pato y todo. Y entonces voy a hacer que te lo hagan llegar, porque yo he conseguido así de extranjes, y que te lo leas, y cuando ya usted se lo haya leído ya me entrevista. Pero todo pues lo que te estaba contando de que esto está organizado y muy bien organizado, y habiendo aprendido de los mejores, porque la Unión Soviética entrena a Alemania, Alemania entrena a Cuba, Cuba entrena a todo el Grupo de Puebla, el Grupo de Puebla entrena a Zapatero, Zapatero le mete un troyano a Sánchez. Son ingeniería social pura y dura. Por eso el PP no lo pilla, porque no está preparado para lo que le viene. Porque mira, te hablo como comillas conversa, y yo me siento socialdemócrata, muy socialdemócrata. Pero no te lo tenemos en cuenta. Ellos son los que no son socialdemócratas, los que no son feministas, los que no son progresistas, los que no son nada. Te comen tanto el tarro que yo hace 5 años te hubiera dicho una cosa completamente diferente, y me considero una persona muy inteligente. Es fácil manipular a personas inteligentes, sobre todo en grupos, porque todos tendemos a aceptar la idea del grupo por supervivencia. Mira, yo por ejemplo, cuando te digo, yo voy al médico A, al médico B, al señor que me vende tal, al señor que me vende el pienso del perro, y todos me meten el rey anti-Trump, y yo no me atrevo a hablar porque yo quiero sobrevivir en mi barrio y que no vuelvan a pegarme. Había una película curiosa de Woody Allen que se llama Zelig, sí, de un personaje que se mimetizaba literalmente con los que tenía cerca como forma de Mira, cuando a mí me sobrevivir. agredían por la calle en mi barrio, y lo hacían, era para que el resto del barrio estuviera acojonado y no se atreviera a hablar. Estamos dándole a la persona más famosa, no, hay muchas más famosas en mi barrio, pero alguien muy conocido. Claro. Y tú no te vas a atrever a abrir la palabra porque lo que te hacemos creer que es legítimo. Hay una cosa que yo hago un experimento curioso, que es que el estado de opinión y la manipulación del pasado tiene efectos en la percepción del presente. Entonces eso es muy bueno. Entonces, por ejemplo, hay una cosa curiosa, ¿no? Que cuando hablas con gente pues de la derecha española, incluso de la izquierda, y entonces sale una película o algo relacionado con el Ku Klux Klan, entonces tú dices, bueno, y esto, por ejemplo, en Ar de Mississippi, ¿no? Porque es una película maravillosa, magnífica, ¿no? Entonces hay un gobernador ahí que está haciendo un mitin y en contra de estos negros, que no vamos a permitirles y tal. Y entonces yo les pregunto, bueno, ¿y este gobernador de qué partido sería? Entonces, claro, la respuesta es obvia. Ellos dicen, del republicano, claro, estos eran de derechas y tal. Cualquiera que sepa un poco de Estados Unidos sabe que el Ku Klux Klan fue un movimiento que muy anteriormente a esa fecha fue creado por miembros del Partido Demócrata para impedir el voto y el progreso de los negros recién liberados, y que en los años 50 y 60 todos los gobernadores de los estados del sur de Estados Unidos, todos eran demócratas. No hubo un gobernador republicano hasta que Kennedy y luego Johnson implementaron la imposición federal de los derechos civiles, y entonces ya a partir de ahí hubo gobernadores también republicanos. Pero la represión de los negros en Estados Unidos, en los estados del sur, estaba liderada por los gobernadores demócratas. Cuba, vemos las películas del Padrino.
o de no sé qué. Y nos creemos que es que Cuba era un prostíbulo en los años 50, en el cual la gente se moría de hambre, todas eran prostitutas y tal, y era todo un casino. Eso es una mentira, no es que es una mentira, es que es una mentira vergonzosa. Dior, el primer sitio donde iba a lucir los trajes era el Encanto de Cuba. Claro, sí. Cuba, con todo, estamos hablando en una época determinada, y luego hubo un golpe de Estado con Batista, luego pocos años. Cuba era un lugar muy avanzado socialmente y económicamente, con un PIB per cápita superior, una renta per cápita, superior al de España. Pero eso es también ingeniería social, que se hizo igual en Cuba y en Irán. Tenemos un señor que no nos gusta del todo, entonces proponemos cargárnoslo, no hacer una democracia o democráticamente, una revolución, y metemos algo muchísimo peor, porque dicen, es que con la Cuba de Batista, Cuba era el burdel de los Estados Unidos. En los años 90 Cuba ha sido el burdel de un montón de españoles que se han ido allí a tener chicas y chicos por lo que costaba una comida. Esto es una vergüenza. Pero hay una cosa más. Hace poco se fue la CUP, no sé si os acordáis. Ahora la CUP les invitaron a una cosa y ponía fiesta en la playa, mojitos y mestizaje. Porque se entendía el mestizaje, ¿no? ¿Sabes? Sí. O sea, quiero decir, estás en un sitio con unos apagones de 22 horas, con hambre, hambre de verdad, con una emergencia alimentaria, y tú montas una fiesta en la playa con mojitos. Claro, pero lo que quiero decir es que sigue habiendo un desconocimiento brutal. Por ejemplo, en el tema de Israel sigue habiendo un desconocimiento brutal, repito, entre comillas, entre los que piensan como nosotros, en los que defienden, en los que no son partidarios. Yo te repito, yo sigo siendo socialdemócrata. Ya te he dicho que no te lo tenga en cuenta. Pero digo que hay un desconocimiento enorme. Entonces de repente ya interpretan todo, como Israel es los malos, interpretan toda la historia desde el año 48 solo como se pueda interpretar de forma que Israel sea mala. Israel es que empezó a matar. Pues no fue así, fue al revés, lo que sea. Cuba. Hay que desmontar mitos, por eso el reescribir, el corregir el pasado es tan importante para el presente. Por lo que Cuba, tú mismo dices, es el maniqueísmo. Claro. Mira, si el propio Marx te dice que las fuerzas de la historia luchan unos con otros, ¿cómo te vienen los marxistas a corregirle a Marx lo que dice? Pero Cuba nunca ha sufrido un bloqueo, no ha tenido un bloqueo económico. Ahora mismo tampoco. En realidad Cuba, lo único que le ha pasado en Cuba, que ya estaba depauperada desde hace décadas, que ha sido empobrecida por el régimen comunista. Cuba era uno de los países hispanoamericanos con mayor índice de alfabetización y con mayor nivel de servicios médicos, entre otros. Lo que ha sucedido desde entonces es una degradación de eso. Y lo que quiero decir es que ahora lo que ha sucedido solo es que lo que ha dejado de hacer PDVSA por control de Estados Unidos es dejar de regalar, no de vender, sino de regalar el petróleo a Cuba, que ya estaba en una situación límite por ser la economía más desastrosa y a la vez más subvencionada de toda Hispanoamérica. Pero hay que decir que antes de que impidieran que llegara el petróleo venezolano, ya estaban con apagones de 20 horas, porque ahora ya están, es que nos han quitado el petróleo. Y en los años 60 estaban igual. Quiero decir que hay que romper todo eso, porque hay como un cierto monopolio del bien que tienen, con perdón, nuestros adversarios. Tú dices que eres socialdemócrata, yo me acuerdo que a Guillermo del Valle es, ¿no? Sí, el de Izquierda Española, sí. Que yo tuve algunos debates, y aunque a mí me sigue tocando las narices porque es de izquierda y se equivoca mucho, pero yo le decía una vez, tú eres el tipo de izquierda con el que a mí me gustaría pelear. Porque tú eres un tipo de izquierda, estás muy equivocado en mi opinión, pero debatir contigo, aparte de que has leído... Eres coherente, al menos. Sí, eres pero coherente. Yo siempre cuando hablo de esta gente digo la izquierda brille o la neoizquierda, porque la izquierda en teoría es materialista. No me puedes decir que una mujer se levanta un día de su nombre y viceversa. La izquierda en teoría es internacionalista. Pues repito, cantan la internacional, ¿sabe usted? No me puede usted decir que es nacionalista. No tiene nada de izquierda, es oportunismo y populismo y robar, y ya. Por eso tú dices, ¿este es el tipo de izquierda con el que me gustaría hablar? No, es que Guillermo del Valle es la izquierda de siempre y esto es un caballo de Troya que dieron en llamar socialismo del siglo XXI, que no es nada. Pero lo que quiero decir es que incluso en la izquierda clásica y en la derecha clásica hay ese complejo en el cual es que el de izquierdas es el que quiere, o sea, cuando le preguntas a alguien por qué eres de izquierdas, muchas veces, no digo que en general, pues dice, porque yo quiero el bien para los más débiles y dice, bueno,
Pues entonces eres católico. Lo que quiero decir es que te dicen, no, porque yo creo en la justicia, en la igualdad. Y yo digo, bueno, entonces yo soy de derechas, yo nunca me llamo de derechas, pero es igual, no voy a discutir ahora. Yo soy de derechas por las mismas razones. O sea, tú no tienes derecho, Lucía o Pepito o lo que sea, a considerar que es que yo soy malo, porque como yo soy de derechas, lo que hay gente que llama de derechas, soy partidario del libre mercado, etcétera, entonces es que yo lo que quiero es que la gente se muera de hambre, es que el capital domine. No, yo, que me considero liberal, y no voy a hablar de mí mismo porque es lo de menos, considero que las ideas que yo promuevo o acepto son las mejores para toda la sociedad y en particular para los más débiles de la sociedad. Yo lo pienso así, estoy dispuesto a discutir. Lo que no estoy dispuesto a discutir con una persona de izquierdas es por qué tú eres mala y yo soy bueno. Pero o al revés. No, esto no. Conmigo no tienes que Claro, discutir ya. eso. Por eso te digo, Sí. pero que existe, pero no me preocupa el complejo de legitimidad de la izquierda, sino el complejo de inferioridad de la derecha. ¿Te Pero acuerdas ¿cómo que- no te contratan a ti en cualquier partido a que vayas a animarlos? No animo, no, aburro las hojas. Me acuerdo cuando Mariano Rajoy, ya sé que no pongo el mejor ejemplo, cuando de repente, hablando del programa, creo recordar que de Podemos, dijo, no, si es que estas cosas que propone Podemos están muy bien, pero ¿de dónde sacamos el dinero? ¿De dónde viene el dinero? Y yo decía, cállate, era presidente del gobierno, yo pensaba, cállate, desgraciado, estás diciendo que es que la izquierda tiene razón en sus planteamientos ideológicos y entonces lo importante es, claro, que como no hay dinero no se puede hacer lo que quieren, estás renunciando a todo el patrimonio de la libertad, del Estado de Derecho, de la democracia, es decir, a todo. Entonces, ¿qué rollo estoy metiendo? ¿Entendéis por No, qué? pero le veo a usted apasionado y lo entiendo, ¿sí? Ya, Sí. porque es que nunca he tenido un público tan favorable. Bueno, pues pero déjeme usted que aquí insista. Patocracia, cómo destruir un país en 8 años, por Lucía Echevarría, Esfera de los Libros, es la editorial. Se puede encargar, Sale pero no el sale 15 de hasta el abril. 15. Pero se puede encargar. Pero Y el se puede 15 de encargar. abril usted se lo habrá leído y ya me podrá entrevistar. Pues me pero lo, se me puede lo habré encargar. leído si me llega, porque si no, no. Te va a llegar inmediatamente porque voy a llamar yo a la editorial ahora mismo. A ver, doña Imelda, que no me ha Doña llegado. Imelda. Si no existiera Imelda habría que inventarla, ¿verdad? Sí. Bueno, pues que si además si ustedes lo encargan ahora, pues entonces hacen que aparezca, por ejemplo, en lugares como Amazon y esas cosas, Exactamente. en los primeros puestos de las listas, que Sí, se hace ayuda un truco a que se vender mete más. en una categoría rara, por ejemplo, me metieron a mí en estudios de medios, y claro, la primera, pero quedé por encima de Chomsky. Todavía te van a poner Bueno. en estudios veterinarios. en algo Chomsky así, se por- refiere usted a ese que era amigo de Epstein. Sí, a ese señor, pero que como Ah. lingüista era muy bueno. O sea, quiero decir, Como Mira, hay otras cosas que ya. crea la izquierda y lo de la superioridad moral, que es decir, si una persona, que es la estructuralismo. cancelación, si una persona a nivel personal es mala, no puede haber dicho nunca nada bueno. Entonces no podríamos escuchar a Wagner, no podríamos leer a Celine, no podríamos leer Claro, a Neruda, luego- que a mí no me gusta de ninguna Luego manera, da los- igual. Claro, los Sí, simples, sí, es decir, cuando a mí sí. me hablan de Neruda, yo Sí. digo... Lo que pasa es que yo digo, el tengo una duda filológica. Chomsky es uno de los lingüistas con Ferdinand de Saussure, que bien pronuncia francés, pues uno de los lingüistas más importantes del mundo, no lo puedes negar. Lo Y que en pasa es que estudio de medios- un lingüista, si es amigo de Epstein, sería un cunilingüista. Chiste Perdón, malo, ¿eh? perdón, O sea, usted se ha perdón. superado en su caterva de chistes malos con los que nos deleita. Descarguen este programa en iPod o como se llame y Borren escuchen, eso, borren eso. escuchen lo que acaba de decir para la Qué posteridad. malo, qué chiste malo. Mira que era bueno, pero el poeta en lugar y el- de dejarlo reposar, lo ha querido saltar según lo ha pensado, porque la idea no era poeta mala. y el poeta y el poema nunca han tenido nada que ver. Quiero decir, un tipo como que escribió unos poemas maravillosos como Neruda, pues abandonó a su hija Minus Bueno, no eran tan maravillosos al violó, final. ¿eh? Sí. bueno, alguno. Sí. Contaba con deleite cómo violó a una pobre criada y muchas más cosas. No, yo siempre Pero- pongo el ejemplo de Celine. Celine es uno de Sí, mis, bueno. ni siquiera hace novelas. Si hace has como sobrevivido a Sí, Celine. Celine es buenísimo y Celine le quemaban la casa, ¿sabes? Quiero decir, cuando, Sí, cuando Bukowski fue a ver a Celine vivía aterrorizado porque llegaban los del pueblo a quemarle la Sí, casa. pero luego, sin embargo, gente que estuvo ¿Por qué? ¿Por qué le viviendo- quemaban la porque casa? había Porque era- sido colaboracionista nazi. Claro, pero gente como Picasso, o como otros muchos, digo Picasso sí. porque está, pero gente que estuvo viviendo a cuerpo de rey en el París ocupado y Sí. que solo se hizo antinazi, o solo se afilió, perdón, al Partido Comunista, cuando Yo perder empezó cosa. la guerra, porque eran hasta ese momento aliados, empezó la guerra
entre Alemania, cuando Alemania atacó a la Unión Soviética, bueno, pues siguieron viviendo. Es que si hacemos la lista de personajes que eran auténticos genios y en su vida privada lo peor, no acabamos nunca. A mí, Elon Musk me parece un genio y la gente no entiende que Neuralink es o sea, que está haciendo que la gente que hable y vea y ande. Luego, cuando lees la biografía de Elon Musk, todas las mujeres es un poco difícil en el trato, pero claro, es que es un genio. Difícil en el trato no, debe ser insoportable. Una cosa es ser insoportable y otra cosa es ser pues un maltratador, un canalla, un violador. Bueno, por lo visto es bastante, pero ellas viven del dinero de él ahora, ¿entiendes? No van a llegar, tú puedes leer entre líneas, pero a mí me da igual lo que haya hecho en privado. Neuralink es un antes y un después para cualquier neurólogo. Lucía, es alucinante, es mucho más. Lo esencial de una persona pública es su vida pública. Lo que quiero decir es que pocas personas han contribuido tanto al progreso material humano y al futuro de la ciencia como ven ustedes qué lista es doña Lucía Echevarría, porque estábamos hablando de otra cosa y ¡pum! Introduce a Elon Musk, que enlaza con nuestra pregunta de hoy a la audiencia. Pero qué bien hilado. Sí, aquí había más o menos, más o menos sobre Elon Musk, pero bueno, digamos que sí. Concretamente, Luis, le preguntábamos hoy a los oyentes esta mañana qué interés le despiertan las noticias sobre la carrera espacial, viaje a la Luna, planes para colonizar Marte, etcétera. No es de sobre Elon Musk, pero pronúnciense. Claro que sobre Elon Musk. Mucho poco. Mi idea es que Elon Musk ha tenido 15 hijos para mandarlos a Marte él, de verdad. Para colonizar el solo Marte. Para colonizar él, porque además al niño que lleva a todos lados, lo que está haciendo es un experimento en psicología cognitiva, que es que al niño lo está convirtiendo en un superdotado, porque lo lleva desde pequeño y le enseña cosas que normalmente estaría jugando con no sé qué, y el niño cuando lo oyes hablar es un puñetero genio también. ¿Conoces a Glenn Doman y toda el aprendizaje temprano? Bueno, sí, esto sí, claro, sí, exactamente, el aprendizaje temprano. Te enseñaban a leer, yo le he enseñado letras a mi hijo de 6 meses. No me importa que me ningunen, a mí, que en la tertulia hablen de lo que les da la gana, pero ahora es el momento de los oyentes y de don Eric Gutiérrez, hombre, por Dios. Les imagino que a don Asís sí le interesa mucho y a doña Lucía la carrera espacial, ¿no? Efectivamente, vale, pues. Y además la competencia que se está estableciendo y en la revolución de más, que es la reducción de costes, que ha impulsado la investigación en esa reducción de costes y reutilización, etcétera, etcétera, que ha reducido el precio del kilo en el espacio dramáticamente, yo creo que está siendo bueno para todo, incluido para la NASA. Efectivamente, porque hay muchas veces que la exploración espacial no solo es importante para la exploración espacial, también como la investigación en lo militar, que se apoya o después ayuda en muchos... En usos civiles, en nuevos materiales, en muchísimas cosas. Exactamente. Pues don Luis, damos 3 opciones, mucho, poco o ninguno, y creo que ha pasado algo histórico. Nunca lo había visto. 33% en cada una de las opciones. No me lo puedo creer. Hay un empate. Te parece una votación de la CUP, de esas que modula el CNI. ¿Cuál era la pregunta exactamente? Disculpe. ¿Qué interés le despiertan las noticias sobre la carrera espacial? Mucho, ninguno o medio. O poco. Nosotros mucho. Sí. Pues entonces, ¿33% cada opción? No me lo puedo creer. Había una película un poco así, de cuando nosotros éramos jóvenes y guapos. Bueno, guapos en Usted sigue siendo guapo, no se preocupe. Muchas gracias. Es que esto se llama Fishing for Compliments. Esto es, exactamente. Que era Capricornio 1, que era una historia de un supuesto viaje espacial que se abortaba y entonces simulaban que habían ido a etcétera, ¿no? Y entonces en un momento dado la nave sin astronautas tenía un accidente y se destruía, con lo cual tenían que matar a los astronautas que no habían salido. Perdón. Claro, evidentemente para no desvelar el fraude. Pues nada, ese es un 33%, Luis, el 33% cada una de las opciones. Ya le digo que es algo inaudito. Luis, juro recordar, claro, yo tenía 3 años cuando se retransmitió la primera llegada a la Luna de Armstrong, Aldrin y Collins, que se quedó en el yo módulo. Tenía alguno más. Usted tenía. Pero yo no recuerdo, la llegada a la Luna. Lo que sí recuerdo son las misiones posteriores. Claro. De esas algunas. En el 72 yo creo que se volvió a visitar la Luna, pero es curioso que se perdiera interés. De hecho, Apolo 13, la película que a mí me parece una película muy buena también, la que protagoniza ¿quién fuera? Bueno, Tom Hanks, creo. Tom Hanks, sí. El trasfondo de esa película es que de repente eso deja de tener interés, el viaje a la Luna deja de tener interés para el público. Voy a decir una cosa muy rápida, que es, no sé si os habéis fijado que en las fotos de la Luna
vista de cerca, son muy parecidas a las fotos de tomar una muestra de hongos en el microscopio. Misma distribución, mismos colores. ¿Fractal? ¿Eso Y es esto te una hace distribución pensar, fractal o algo parecido? Sí, que existe, o sea, llámele Dios, arquitectura cósmica, lo que me dé la gana, pero que hay una mente, o sea, una mente que no podemos concebir. La dinámica, porque no es la humana, hay del caos y la dinámica no lineal pero tienen que ver con hay eso. una Similitud. inteligencia cósmica y un plan. Pues ya Lo está. dejo ahí. O sea, hablamos de la luna y se pone a hablar de hongos. Aquí estamos. No, ¿O naves espaciales Dios, o a está hablando setas? de Claro, Dios. pero usted puede llamar a Dios como le dé la gana, pero es sí. que esto te hace pensar, es imposible Yo ser suelo ateo. decir, a mí cuando me preguntan, es decir, para mí no hay una discusión sobre si Dios existe, Sí. sino qué es lo que entendemos por Dios. Exacto, muy bien. Mira, es que estamos coincidiendo. No me puedo en todo, creer Dani, que saquen pero- este tema a un minuto de acabar la tertulia. Y que encima coincidan. Quedan ustedes citados para otro día y hablamos de Dios todo lo que ustedes quieran. Exacto, Y pero adiós. venimos a decir lo mismo, que el problema es cómo Bueno, le llama usted. ¿alguna cosa más, don Eric? Le leo solo un comentario porque no tenemos más tiempo. J. Lana nos dice: me parece impresionante. Si me dan miedo las turbulencias de un avión, imagínate el pensar que alguien confundió metros con yardas y acabas en Saturno. Se enfada mi hijo, pero le llevé me quería ser astronauta de pequeño, mi hijo mayor, que como tantos, y entonces le llevé a una cosa que había en 3ds Max, en un cine de estos que era la construcción de una estación espacial, y era muy realista porque era verdadero, era entonces cuando salimos del cine, mi hijo Íñigo, que usted le conoce, con 5 o 6 años, dice: papá, yo creo que más que astronauta quiero ser... ¿Cómo son esos, se llaman esos que ven eso desde la Tierra? Yo, astrónomo. Dice: sí, astrónomo, porque le había asustado tanto viaje, tanto violento, Bueno. que vibraba todo. Muchísimas gracias, don Eric Gutiérrez. A usted. Muchísimas gracias, doña Lucía Echevarría, flamante autora de Patocracia, cómo Voy a destruir un darte país mi en 8 libro, años. solo si usted, me promete que se lo va a leer de verdad. Es fácil. Me lo leo, claro. Vale. Hago en solemne entrega frente a la concurrencia de mi libro a... Mentira, no la ha dedicado. Pues hoy te lo dedico. Gracias, don Asís Timmermans. Un placer. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares. Hoy don Paco Linares nos quiere decir que España es el submarino de tela metálica. ¿Por qué, don Paco? Buenos días. Don Luis del Pino, gracias. Como sigamos así, con tantos gobiernos dislates y desgobiernos, los españoles tenemos menos por venir que un submarino de tela metálica. La historia viene de lejos, con cosas como cuando Felipe González hizo aquella promesa, abro comillas: el PSOE va a crear 800.000 puestos de trabajo, cierro comillas. Fue en el año 1982. Quizás alguno no se acuerde de esa promesa, que 4 años después no había cumplido. Con puro cachondeo, muchos decían: es que lo oísteis mal, él no dijo 800.000, él solo prometió 800 o 1.000. Por cierto, ese expresidente Felipe González es el referente de Moreno Bonilla, el hombre de Estado. También promesas similares a las de Felipe González hace Sánchez, que ahora nos manda a Andalucía a la palmera oficial de don Pedro y sus cómplices, María Jesús Montero, que me recuerda a esa foca aplaudidora del circo. Lo digo con cariño, sin acritud, ¿vale? Por cierto, les recuerdo que María Jesús Montero era la fiel defensora de los impuestos de sucesiones y donaciones cuando la señora Montero era consejera de Hacienda en Andalucía entre 2013 y 2018, después de haber destrozado la sanidad andaluza. Esta gente ha construido un monstruoso submarino de tela metálica y nos quieren meter a todos los españoles dentro. Me consuelo por saber que los que les votan también se ahogarán con nosotros. El lunes más y mejor. Punto final.